Bienvenidos a Turista Deportivo, el podcast en donde el deporte es el pretexto para viajar y que forma parte de la familia de rompelamás.com. Este es el episodio número 30 y estaremos hablando acerca de psicología y deporte, y por eso le doy la bienvenida a Diana Garfias. Y antes de dar su extenso currículum, bueno, Diana, quisiera darte la bienvenida en forma. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Pues contenta de estar aquí acompañándote a ti y de ir conociendo un poquito también sobre tu audiencia. Muchos saludos y pues bueno, en lo que podamos aportar, para esto estamos. Así es, ¿no? De hecho, vas a aportar muchísimo, Diana, porque bueno, nos encontramos ahora en el Día Mundial contra la Depresión, un tema muy importante en todos los ámbitos, no solamente en el deportivo, pero que en el deportivo se ha puesto mayor énfasis en los últimos años, ¿no? Con atletas ya sea de alto rendimiento o de atletas amateur, siempre es ¿Mm? importante este aspecto. Y bueno, antes de iniciar como en forma ya el podcast, me gustaría leer tu currículum. Eres coordinadora del área de psicología en el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, el INDEREC. También eres la psicóloga de la Selección Nacional de Karate, y estás en esto de la psicología del deporte también como coordinadora de dos diplomados en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es decir, ya tienes un amplio recorrido y sabes muchísimo del tema. Así que bueno, Diana, me gustaría empezar como por lo básico, ¿no? En este Día Mundial contra la Depresión, bueno, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un estado psicológico que presenta síntomas de tristeza, de desánimo, de poca participación en actividades sociales, que empieza a afectar en procesos cognitivos como la atención, la concentración, la toma de decisiones, que afecta en contextos sociales, en las relaciones sociales, en el desarrollo de empatía, en gestionar algunas emociones propias y que por supuesto en todos los contextos de la vida humana tiene cierta afectación por la disminución de la sensación de energía y del deseo por hacer las actividades, ¿no? Incluso llega a afectar la propia autoestima de las personas y que por lo tanto, pues, cuando cumple con ciertos requisitos en cuanto a la cantidad de síntomas que se presentan y el tiempo en el que estos se van presentando, pues se puede considerar como una psicopatología. Ok, Ujú. ¿cómo detectarlo? Las primeras, si los primeros síntomas que se puede ver en una persona que tiene depresión. Pues de manera general, cuando esta sensación de tristeza continua, de desánimo, de baja energía, de pensamientos o que están opuestos a la autoestima y a la autoconfianza y que duran más de una semana de forma continua y se van intensificando, podemos ya empezar a indagar un poquito más de que esto pueda ser una depresión. Pero aunado a ello, hay otras conductas que nos pueden indicar que la persona puede estar pasando por un proceso de depresión. Por ejemplo, una persona que ya no disfruta las actividades cotidianas o que regularmente le generan mucho placer, también puede ser uno de los síntomas. Sí. Cuando tiene poco atención o poco cuidado por su aseo personal, ya no le interesa bañarse o arreglarse, ¿no? Como a lo mejor antes lo solía hacer. Cuando es menos constante en sus hábitos cotidianos, desde pararse, arreglarse, irse al trabajo, irse a la escuela, hacer las actividades deportivas, cuando empieza a manifestar incluso sentimientos de mucha culpa, ¿no? O pensamientos recurrentes y negativos sobre su propia persona, ¿no? Otras de las manifestaciones también comunes podría ser alteraciones del sueño, cuando tienen dificultades para dormir, ¿no? O alteraciones en la alimentación también puede ser, cuando la persona tiene mucha hambre y se da atracones, o cuando tiene una ausencia de hambre y no come y no come y no come. Ese puede ser también quizá otro de los indicadores, ¿no? Em, Diana, otra pregunta. Por ejemplo, también luego ha habido casos en el deporte, sobre todo en el fútbol, que luego están lesionados y no saben si esto va ligado, porque luego ya cuando van con el médico dicen, no, es que estás perfectamente bien en tu estado físico, pero ellos Ujú. sienten todavía que tienen alguna lesión. ¿Esto va ligado a lo que es a una depresión?
¿O podría No estar ligado? necesariamente, pero podría ligarse en algún punto. Más que como tal con la depresión, hay veces en que los atletas no terminan una rehabilitación de manera integral. Es decir, la rehabilitación no solamente es que el síntoma médico o físico ya no se presente, sino también tiene que ver con el estado afectivo emocional del atleta para volver a hacer las actividades deportivas, ¿no? Entonces puede ser que ya el médico dice es que aquí ya no hay inflamación, ya no hay lesión e incluso ya no hay dolor, pero cuando el atleta intenta hacer una ejecución técnica, empieza a percibir un dolor que puede ser como un dolor fantasma de algún modo y que Ujú. más bien tiene que ver con el miedo y con la inseguridad del propio atleta para ejecutar ese elemento técnico que quizás se asoció al momento del accidente, al momento de la lesión, al momento de etcétera. Pero también, por otro lado, algo que puede relacionar este tema de las lesiones con la depresión es que cuando hay un estado de ánimo muy bajo, los atletas son más propensos a sufrir una lesión porque los niveles y procesos cognitivos se disminuyen. Entonces, por ejemplo, un atleta, dependiendo también de la temporada de preparación del atleta, hay momentos en la temporada que la exigencia física es muy grande. Entonces, el principio de la temporada, ¿no? Como la etapa general. Y Ujú. entonces hay mucho ejercicio y mucha exigencia física, pero si hay una disminución en el estado de ánimo, es más probable que el atleta se sienta con menos posibilidades para alcanzar esa exigencia física, pero a la vez desanimado y por lo tanto distraído. La atención, la memoria, la toma de decisiones y cuando son ejercicios riesgosos, por ejemplo, están trabajando a lo mejor pliometría y lo suben a un banco y bajan, suben y bajan y suben y bajan, y entonces es un ejercicio riesgoso, muy intenso y que en un estado de ánimo muy bajo puede perder la atención, tomar una mala decisión y decir, si alcanzo y a la mera del salto no alcancé, pum, y entonces entra la lesión. Es más común que se relacione lesiones con depresión en ese sentido. Es decir, una persona que tiene una depresión es más propensa a sufrir lesión. Y una persona que ya tuvo una lesión y no tuvo una rehabilitación integral que implique lo psicológico, lo nutricional, lo fisioterapéutico, lo técnico, incluso el regresar a la ejecución técnica progresiva, pues entonces puedes también ser más propenso a sentir un estado de ánimo mucho más bajo, ¿no? A no sentirse otra vez en el pico que alguna vez se sintió dentro de su performance, ¿no? Claro. Eh, Mm. en el caso de, por ejemplo, tú tienes también de la mano los atletas amateur, pero también con el trato con los atletas profesionales. eh, ¿Qué tan difícil es, o más bien la pregunta sería, ¿es más difícil localizar la depresión en un atleta profesional o en un atleta amateur? Yo creo que en ambos casos, un psicólogo profesional puede detectar de la misma manera, ¿no? En ambos casos. Los deportistas que son más de alto rendimiento o profesionales, Ujú. eh, a veces por el mismo compromiso que les implica su propio deporte y la exigencia, tal vez no cambien tan drásticamente los hábitos, pero hay otras formas en las que también lo van a manifestar. Ok. Cuando un atleta tiene un acompañamiento psicológico, es más sencillo que nosotros estemos pendientes de eso. Por ejemplo, yo a todos los atletas con los que trabajo una vez al año, independientemente de lo que sea, les aplico pruebas de bienestar psicológico. Y esa prueba, por ejemplo, ya me ayuda a identificar cómo ellos se perciben a sí mismos en su salud física y mental. Y de ahí ya Ujú. voy haciendo como ciertos filtros a decir, bueno, si tiene un bajo bienestar psicológico, ahora aplico una prueba que tenga que ver con estados depresivos, por decir un ejemplo. Ahora, otro argumento en relación a esto que me preguntas es que los atletas, entre más nivel deportivo tienen, también tienen más herramientas para afrontar situaciones complicadas. El estrés y la ansiedad, por ejemplo, son situaciones o fenómenos que un atleta que tiene más tiempo entrenando o que es más experto puede lidiar más fácil. ¿Sí me explico? Pero también tenemos atletas de mucha experiencia que cuando no atienden su salud mental, que cuando no atienden algunos momentos de vulnerabilidad, y se dirigen únicamente a los compromisos deportivos, pueden caer en burnout. Y el burnout va a ser Mm, como una de las manifestaciones para nosotros que claro. nos acerca a entender que puede haber depresión, ¿no?
¿qué es el Mm, burnout? Yo he escuchado ese término últimamente mucho. Entiendo ajá. que es que la persona está totalmente quemada, que ya no puede, no tiene energías para nada, pero ¿qué es de tu punto de Sí, vista psicológico? sí es un fenómeno psicológico que implica una sensación de sobresaturación de todo el sistema, tanto orgánico como mental, y Ujú. que pone en una situación de vulnerabilidad e indefensión al practicante, en este caso del deporte. Por lo tanto, entre las características de esto puede ser que una tarea muy sencilla ya ni siquiera se vea en las posibilidades de ejecutar. Entonces, algunas de las consecuencias que puede darnos este fenómeno puede ser el dejo, o sea, de plano declino en la práctica deportiva, o me aíslo, o entonces caigo en la lesión cuando el compromiso es obligado. Por ejemplo, en los deportistas que son profesionales, como tienen contratos que firmar, Ajá, muchas veces los contratos no contemplan el burnout ni los factores de salud mental. Ese es un problema pues grueso, ¿no? O sea, como que claro, contemplan lesiones y contemplan lo que es observable a simple vista, pero algunos de los factores psicológicos que no siempre son observables a simple vista no se contemplan. Y si tú tienes el contrato, lo tienes que cumplir y vas y entrenas porque entrenas, ¿no? Y vas por y supuesto. compites porque si no, no te pagamos. Entonces, en ese sentido, es más probable que ese tipo de deportistas caigan en burnout porque no tienen un momento donde parar y no tienen argumentos sólidos o adecuados quizá para poder decir, me detengo, ¿sí me explico? Y Sí, pues hay un bueno, papel que los obliga, ¿no? Como los dices. obliga. Y eso es lo que sucede en el burnout. No hay un detenimiento, es sigo, 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 sigo con las condiciones como estén. Y entonces la conclusión de esto es que se termina rompiendo la liga, ¿no? O sea, se termina rompiendo en qué, o en una lesión o en un padecimiento psicológico más grave, ¿no? Como una ansiedad generalizada, como un estrés crónico, como una depresión, como lo mencionábamos ahorita, ¿no? Un sentimiento continuo de insatisfacción eh, pues de la actividad y de la vida en general. Ya. Mm. Eh, Diana, no sé, de los últimos 10 15 años, ¿consideras que en esta cuestión deportiva, no solamente la profesional, que ya vemos que muchos tienen equipos, tienen su psicólogo, su psicóloga, selecciones nacionales y todo este tipo de cuestiones, sino también en el deporte amateur, ¿consideras que sí se le ha dado más importancia? ¿Sí ha evolucionado Bueno, esto? a ver, sí ha evolucionado y nos ha costado mucho a todos mis colegas, ¿no? Nos ha costado mucho porque tan solo yo hace 5 años entro a la institución como tal, ya no en el campo privado, sino en la institución, y mis entrenadores que yo quiero y admiro ahorita, que te puedo decir que quiero y admiro muchísimo, en su momento era ni te me acerques, porque eres una variable extraña en la metodología que yo ya tengo tan claramente desarrollada. Entonces, Claro. muchos de estos entrenadores que se criaron y que se formaron por la práctica propia tienen una desconfianza muy grande entre las ciencias de la salud, como la psicología, que nos ha costado trabajo colocarnos como una disciplina científica y que sí podemos dar resultados medibles, observables, cuantificables, etcétera, ¿no? Pero Ujú. mientras nosotros lo fuimos demostrando, pues tuvimos que picar piedra. Ahora ya somos más visibles, pero también tenemos el reto de seguir mostrando nuestra profesión con ética y como de una forma muy digna, porque tenemos charlatanes que nos de pronto echan a perder la chamba, ¿no? Que alguien que no es especialista en psicología del deporte y hace una chamba en donde se pronuncia como tal y a lo Sí, mejor no deja bien parado el trabajo y entonces el psicólogo del deporte es horrible, ¿no? O sea, esto lo he escuchado mucho en el contexto materno. No, psicólogo del deporte, no, mejor contrátate un coach de vida. El coach de ah, vida te va a ayudar, ¿no? El coaching, claro. ahí está. Y la realidad es que a veces nos sale el tiro por la culata y nos dejan mal parados. Pero de manera general te puedo decir que vamos progresando, nos vamos colocando cada vez más. El deporte se va haciendo cada vez más especializado, no solo desde la psicología, sino también los entrenadores ya están mucho más preparados, los nutriólogos ya están más especializados en deporte, los preparadores físicos, los metodólogos, las ciencias en general del deporte han crecido de la mano. Y aquí te voy a platicar el reto más grande. Ajá. 3 conceptos rápido: la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. El primer concepto, que es inter, refiere a Ujú. que varias disciplinas distintas tengamos el mismo objeto de estudio.
Es como si un deportista tiene su nutriólogo por un lado, su psicólogo por otro lado, y todos trabajamos con él, pero ahí, hasta ahí, ¿no? En la multidisciplinariedad ya hay una información compartida. Yo soy la psicóloga de ese futbolista, entonces le voy a mandar mis informes a su nutriólogo para que estemos al corriente, y a su entrenador y a su preparador físico, ¿no? Y ahí vamos más o menos de la mano al fisioterapeuta, y Mm. espero recibir lo mismo de los otros. Pero en la transdisciplinariedad, todas las planificaciones se hacen en colectivo. Es decir, yo tengo que saber cuáles son las exigencias psicológicas de su planeación deportiva, Ujú. y en cada etapa de esa planeación para ayudar al nutriólogo, al fisioterapeuta, al preparador físico, al entrenador y al propio atleta. Entonces, todos somos conscientes de cómo impacta nuestra propia disciplina en las demás. Y Claro. eso potencia muchísimo el rendimiento del atleta. Son Pocos esfuerzos conjuntos, ¿no? equipos, No cada quien va jalando por su lado. exacto. Y eso es lo que más trabajo nos está costando, porque pues también implica, ya te imaginarás, una lucha de egos. Claro. Es que yo soy el médico del deporte, ¿cómo crees que yo voy a dejar que tú me digas qué hacer? ¿Qué es más Si tú importante, no? Exacto. Y aquí ya no se trata de eso, se trata de hacer un trabajo mucho más cooperativo y más Ujú. integral, en donde todos tenemos el mismo objetivo, que es con el atleta, ¿no? Ok. Ujú. También me gustaría que nos explicaras un poco cuál es el paso, que ya lo detecté o me detectaron mis seres queridos, los que me rodean, que tengo una depresión y me dicen, oye, puedes tener esto, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso que tú recomiendas? Mira, yo creo que algo muy importante es el reconocimiento de eso, como bien lo dices, ya lo detecté, pero es reconocer que eso forma parte de mi salud mental, como una gripa que atiendes en el médico, una depresión la atiendes con un especialista de la salud mental. Entonces, lo siguiente es buscar una asistencia profesional. Y seguramente en la asistencia profesional van a ser muchas estrategias las que van a hacer para ayudar de forma colectiva. Sobre todo cuando trabajamos con atletas, siempre buscamos que los atletas tengan un grupo Ajá. de cercano de ayuda y de cuidado. Por Mm. ejemplo, si yo tengo un atleta con depresión, eh, ya una vez que yo lo atiendo, le digo, oye, y platícame quién es tu grupo de cuidado. Y me dice, no sé de qué, no sé a qué te refieres. ¿Quién es la gente en la que tú confías, Mm. que te sientes querida por esas personas, ¿no? Y ya te Claro. dicen, no, pues mi mamá, mi hermano, mi mejor amiga. Y entonces nosotros le ayudamos a que haga un grupo como de emergencia o de intervención en crisis, porque frente a estas situaciones de depresión, de pronto el riesgo más feo es la ideación suicida, y de la ideación Ok. suicida va a la conducta, y de la conducta a la tragedia. Y entonces, para ir previniendo esto, siempre buscamos como darle herramientas que estén presentes para situaciones de emergencia, ¿no? Primero, salvaguardar la vida. Y una vez que empezamos a trabajar, a cuidar y a salvaguardar la vida, entonces empezamos a buscar herramientas para mejorar la autoconfianza, para mejorar a lo mejor el establecimiento de metas y objetivos, para el autocuidado, para la propia autoestima, ejercicios incluso de higiene mental, estos ejercicios de higiene mental que tienen que ver con la recuperación de hábitos del día a día, el Ujú. entender la procrastinación, por ejemplo, Ok. el tener hábitos para obtener un buen descanso, el aprender a tomar decisiones de autocuidado que a veces van a implicar dejar cosas, ¿no? O sea, estas situaciones dilema de, es que las dos cosas me gustan, bueno, pero como estás acercándote al burnout, vamos a Mm. tomar una decisión por el momento que te cuide a ti, ¿no? Que te salvaguarde. Pasa, por ejemplo, con deportistas que son deportistas de alto rendimiento o iniciación al alto rendimiento, o amateurs, pero que están metiéndole mucha Ajá. inversión, pero a la vez son estudiantes de universidad, por ejemplo, Mm. ¿no? Y a la vez de que son estudiantes, pues tienen que ayudar en la parte económica a la familia, entonces tienen Y un trabajan. trabajo, y entonces además tienen una pareja, y entonces están aprendiendo a lidiar con la pareja, el trabajo, la escuela y el deporte que les apasiona, ¿no? Y entonces, pues bueno, súmale a eso las condiciones culturales y sociales de vida, ¿no? Acá en Querétaro estamos en el caos del tráfico, lo que platicábamos, y Sí. eso realmente suma al desarrollo del estrés. Sí, es un gran estrés. No Ajá, solo cómo te transportas, ¿no? Desde que llegas a tu área de entrenamiento, a tu área de trabajo y todo este tipo de cuestiones. Diana, me gustaría también, yo
por lo que entiendo, y tú explícamelo, la psicología en el deporte o aplicada al deporte debería de ser algo que no solamente es para los que vemos que están mal, que ya vemos, los vemos arrastrando la toalla, sino es algo que deberíamos, ya sea desde como todo, ¿no? Como hermanos, como padres, como amigos de algún atleta, pues recomendarles que se acerquen a un profesional, ¿no? Pues de la psicología. Claro, sí, los psicólogos del deporte y la actividad física o el ejercicio trabajamos en los diferentes niveles deportivos. O sea, trabajamos, por ejemplo, desde estas personas que no hacen como un deporte, sino un ejercicio para mejorar su calidad de vida, pues desde cumplir esas metas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todos en diciembre dejan el ejercicio y el deporte, pero en enero se ponen metas súper altas y en febrero ya están declinando y en abril las retomas porque viene la Semana Santa o yo qué sé, y así estamos, ¿no? Entonces, gran parte de la chamba que hacemos tiene que ver con factores como motivación, como establecimiento de metas y objetivos, autoconfianza, mejorar el rendimiento también. O sea, mucho de lo que hacemos, digamos que los niveles de preparación psicológica serían sí resolución de conflictos, pero también desarrollar habilidades psicológicas para mejorar el rendimiento deportivo y todo el potencial que pueda tener una persona en el ejercicio, en el deporte recreativo, en el amateur, en el alto rendimiento o el profesional. Y pues quizá lo último sería el alto rendimiento mental, en donde trabajamos con atletas que ya tienen muy definida su historia deportiva y que tienen Sí. muy definidos los siguientes compromisos laborales o deportivos como tal, y entonces se trabaja específicamente a eventos, ¿no? A eventos en donde ellos van a dar un resultado deportivo, ¿no? Hablando de eso que mencionabas, de las metas que nos planteamos en diciembre y que a mediados de enero ya no estamos viendo que las estamos cumpliendo, este próximo 16 de enero es el Blue Monday, que es denominado el día más triste del año. También hay, yo no sé, digo, a mí cuando alguien me dice, hoy es el día más triste, no sé, alguien que pueda estar en esta onda depresiva puede pues, todavía como venirse un poquito más abajo cuando ya alguien le dice que ese día es triste, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con familiares o con personas de más edad, siempre he escuchado eso de la cuesta de enero, ¿no? Que me parece que es un poco eso, que vienes de las fiestas, vienes de unas celebraciones en las que por lo regular todo el mundo está en estado de buena onda, y ya después, ya cuando empezamos con el ritmo de vida normal, pues ya en enero te das cuenta que las metas son complicadas, que no es tan fácil el hacer las cosas. Ustedes como psicólogos, ¿qué recomiendan en este día, por ejemplo? Mira, yo creo que hay que hacer mucha conciencia de esto que tú mencionas es muy realista y ayuda. Ya el simple hecho de reflexionar de dónde surge esto del Blue Monday, ¿no? Que tiene una connotación de este estudio socioeconómico y cultural, ¿no? De Ujú. hicimos todos los gastos desde el Buen Fin o no, en diciembre los compromisos como desde laborales hasta familiares y después me aterrizo en la realidad. Entonces yo creo que si hacemos esa reflexión ya estamos ayudando a algo. Y lo siguiente pues tiene que ver con habilidades de afrontamiento y de establecimiento de metas propias, de vocación, que esto que estamos haciendo en el día a día y esto que nos propusimos en las festividades navideñas, pues tienen realmente un sentido a lo mejor utópico si tú quieres, pero es lo que nos motiva en el día a día, ¿no? Entonces, se recomienda mucho el no quedarse paralizados, sino tener convivencia social, tener momentos de reflexión, eh, tener actividades que permitan a la persona sentir una satisfacción personal. Cuando una persona puede sentirse poderosa, no Ujú. solamente por reconocer las herramientas que tiene económicas o sociales o políticas o de poder, ¿no? Sino también cuando dices, con el cuerpo puedo hacer esto, soy poderoso, tengo Sí. herramientas, puedo. Entonces, por eso el ejercicio se recomienda mucho también, que ese día no dejes de hacer, ¿no? Que ese día digas, hoy voy a demostrarme o hoy voy a reconocer cuáles son todas las herramientas de poder con las que yo cuento. Cuando yo estoy Ok. con mis atletas, antes de que se vayan de vacaciones, en las últimas sesiones o las primeras regresando, los que no alcanzo a ver, uno de los ejercicios que yo les dejé es, hazme una lista de todas las herramientas psicológicas, sociales, económicas, familiares, afectivas, todo, 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 con lo que cuentas para ser el atleta que hoy eres, el deportista que hoy eres, ¿no? Y entonces es un ejercicio
que ayuda a sostener quizá ese afrontamiento de la realidad que después viene, ¿no? Llámese si es un jovencito o si es un adulto que tiene compromisos económicos, porque ese es el problema del Blue Monday, un tema que Ujú, tiene que ver con lo sí, económico más que va cualquier ligado otra a cosa. eso. Va muy ligado a eso. Pero incluso así, cuando reconocemos todas las herramientas con las que contamos, entonces nos sentimos más fortalecidos a afrontar lo que se venga. Y el tema con el Blue Monday es de afrontamiento, no de ocultamiento. No es como, ay, no, es lo que no tengo, sino más bien es reconocer todo lo que yo cuento para decir, pues esto es lo que hay. Pero Claro, con esto es con lo que yo voy a competir, ¿no? es con lo que Cuando puedo llevo a hacer mis algo, ¿no? atletas a la competencia y un atleta me dice, es que no pude preparar tal cosa, ¿no? Y yo le digo, ok, no pudiste preparar tal cosa, pero ¿qué si tienes? No vas a competir, o sea, me acabo de lesionar, ok, tienes esa lesión, pero ¿qué si tienes? A ver, vamos a recorrer, porque tú no vas a competir con lo que no tienes, ya no lo tienes, pero ¿qué Claro, si tienes? No, pues tengo resistencia, tengo abdomen, tengo brazo, tengo esto, tengo tal, ¿no? Y yo digo, bueno, pues entonces vamos a pensar cómo usar eso que ya tenemos. por Y cambia supuesto. mucho la perspectiva de afrontamiento y y de implicación en lo que en lo que viene a continuación, ¿no? Entonces, puede ser que hagamos esta lista de reconocimiento de herramientas con que contamos, puede ser que ese día hagamos las actividades artísticas o deportivas en las que nos sentimos más fortalecidos. Mm, Si yo creo que soy bueno en natación, ese día voy a hacer natación. Si yo creo que soy bueno en carrera, voy a hacer carrera. Si yo creo que soy buena en la bicicleta, me subo a la bicicleta. Si yo sé que soy buena en el básquet, voy a juntar a mis cuates y vamos a hacer una cascarita para ya. recordar esa sensación de empoderamiento y bueno, Algo que te haga reconocer sentir bien, ¿no? y que te haga sentir bien porque lo cuentas con ello, ¿no? No nos estamos engañando, es algo realista, por decir. Sí, claro. Diana, hace poco que terminó el Mundial de Fútbol en Qatar y luego como que viene siempre esta ola de ahora muchos quieren empezar a jugar fútbol o los papás quieren obligar a los niños por ahí. También recomendaciones para que los papás pues no quemen a los niños desde muy chiquitos mentalmente de a fuerza te tiene que gustar esto porque a mí me gusta el fútbol y quisiera que tú fueras futbolista. ¿Cómo afrontamos también esa parte mental con ellos? Bueno, Y no es solamente en el bien fútbol, también no complicado, falta sí. la mamá Ajá, que está en la pelea del niño de box y le sí, está sí, sí. diciendo cómo pegarle, ¿no? En lugar de que el entrenador haga su chamba, el de taekwondo, karate, en Sí, fin. sí, 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 sí. Yo creo que ese es un podcast de un capítulo, te lo juro y te lo prometo que me va a encantar hablar de eso en un capítulo No, específico, pero invitadísima. por lo pronto te puedo decir que tiene mucho que ver con la sensibilización Ujú, que tienen que encontrar los padres y empezar a vulnerar un poco a los padres. ¿A qué se refiere con vulnerar? Hacerlos ver cuál es su real identidad, para que ellos se den cuenta de que su identidad es independiente de la de sus propios hijos, ¿no? O sea, tiene que ver un poco por claro. ahí. Creo que también tiene que ver con, porque, bueno, yo pienso, no se trata de espantar al papá sobre todo lo que va a provocar en el hijo, aunque sí es cierto. Si el papá presiona mucho, entonces el hijo termina odiando, o sea, en lugar de generar un afecto y un apego, termina odiando. Pero hay formas en las que se pueden compartir esto, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, el papá está insistente. Bueno, papá, en lugar de que tú presiones, crea espacios en donde compartas esa actividad y la disfrutes con tu hijo, pero sin esperar nada a cambio. Por decir, Sí, si yo soy un papá que me encanta el fútbol y quiero que mi hijo haga fútbol porque el mundial me apasionó, entonces yo voy a dedicar las tardes o los fines de semana a jugar fútbol con mi hijo. No le voy a exigir ni le voy a enseñar a jugar fútbol. Simplemente voy a compartir el balón y la cancha con él. algo Como él lo recreativo. entienda, súper recreativo y en donde más bien el papá genere un vínculo afectivo en ese contexto, para que entonces el niño, como consecuencia de ello, vea con buenos ojos ese contexto deportivo. Cuando el papá se empieza a poner demasiado directivo, el niño se aleja porque siente mucha presión y cuando no le salen bien las cosas, pues entonces se bajonea. Y la presión siempre de los hijos es, si no cumplo la expectativa de mi papá, ya no me va a querer. Ujú. O sea, esa es la lógica infantil, ¿no? Porque Sí, es así un me miedo llegan al a mí final de cuentas. pacientitos. Sí, o sea, se traslada en eso. Te lo puedo decir con palabras más técnicas, pero para acabar pronto un poquito tiene que ver con eso. Y el otro tema, pues sería más bien eso.
No, si tú quieres involucrar a tu hijo en un deporte en específico, no le des indicaciones, no te conviertas en el entrenador, no le exijas un resultado, mejor disfruta ese contexto con mucho afecto y con una libre exploración de parte del hijo. Y el hijo te va a ir poniendo solitito los alcances, ¿no? El hijo te va a decir, hasta aquí, más, no sé qué, ¿no? Y pues respétalo esa parte. Como papá o mamá, hay que tratar de respetarlo y recordar que la vida deportiva ya no es tan corta como antes. Las ciencias del deporte han ayudado a ir prolongando la vida deportiva. Si tu hijo no es futbolista a los 8, pues puede ser futbolista a los 15, aunque no sea profesional, pero va a tener una calidad de vida y una salud mental más íntegra que si lo estamos presionando, ¿no? Por supuesto. Diana, bueno, nuestros seguidores, si tienen quieren tener algún acercamiento con la psicología del deporte, dónde te pueden contactar? ¿Tienes algunas redes sociales? Algo así. Sí, 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 sí. Bueno, primero me voy a disculpar de antemano porque luego soy medio burris en darle seguimiento a mis redes sociales, Ajá. pero en mi Instagram estoy como diana.garfias.psic.deporte. Ahí está larguísimo, pero te lo voy a mandar Ok. por mensaje Sí, y ya lo lo ponemos pongamos. aquí en pantalla también para que Ándale, lo lo puedan ponemos ver. en pantalla. Y en Facebook estoy como Diana Ivette Garfias, aunque ahí, para serles muy honesta, combino cosas de trabajo y publicaciones con cosas de vida personal. Y mi correo electrónico es diana.garfias@live.com.mx. Pues Y bueno, muchas gracias, Diana. Digo, hay también las personas que están más interesadas en seguirse empapando de este tema que repercute en todas las personas, no solamente en atletas, pero bueno, en el podcast hablamos de deporte y por eso me interesaba que en este Día Mundial contra la Depresión, pues habláramos un poco acerca de cómo afecta esto a los deportistas amateur y también, bueno, de alto rendimiento. Diana, proyectos que tengas, me comentaste que también estás trabajando con la Federación Mexicana de Fútbol aparte de diversas escuelas allí en Querétaro, ¿no? sí, ay, ¿qué te platico? Pues ahorita vamos a hacer un proyecto muy interesante para deportistas mujeres nada más. Va a ser un proyecto multidisciplinario en donde se integra la preparación física, la nutrición, la ginecología, la psicología, la medicina, para ir apoyando a las mujeres deportistas Muy en bien. todo su proceso, tomando como base, por ejemplo, el ciclo menstrual. Mm. Este proyecto es muy interesante, le estamos dando ya un poquito más de énfasis. ¿Y qué más? Pues ahí seguimos en el consultorio con atletas de diferentes disciplinas. Em, ya ni sé qué más decirte. Ahorita estoy tan medio Bueno, saturada. ahí compartimos también en Con nuestras redes gusto. sociales, bueno, hay todos tus contactos para que también podamos Gracias. seguir enterándonos de este tema. Muchas gracias, Diana, por tu tiempo. Gracias, De Oscar. verdad también es muy enriquecedor esta plática porque a las personas que nos gusta el deporte, bueno, también entendemos un poco la vida del deportista a través de esto, ¿no? De todo lo que tiene que vivir, porque es una persona como nosotros sí, y aparte tiene que cumplir un rol, ¿no? También el caso de los de alto rendimiento, de entregar resultados, como mencionabas, o en los amateurs, bueno, de que empiecen ellos a desarrollar otro tipo de actitudes y otro tipo también de cualidades, ¿no? Muchas gracias, Diana. Esto fue todo. Esto fue Turista Deportivo. Nos vemos en la próxima. Gracias, Oscar. Mucho gusto. Saludos a todos. Abrazote grande. Bienvenidos a Turista Deportivo. El deporte es el pretexto para viajar. Yo soy Yeloski y les doy la bienvenida. Eso es, ser la mejor afición del mundo dentro y fuera de las canchas. ¿Alrededor de cuántos mundiales o cuándo fue cuando se creó este grupo? Que tenemos los mexicanos y que nos identifican en todos lados, ¿no? Se habló Claro. mucho también de la cuestión de no bebidas alcohólicas. En las calles a veces no se veía el ambiente mundialista. Si no era cerca del estadio, no se veía un ambiente. O sea, yo varias veces decías, ¿y la gente? ¿Y dónde está? Realmente tampoco no había un lugar de concentración donde nos pudiéramos hacer las luces en Rusia o en las playas de Río o en los fanfests, etcétera, etcétera. Sí, que afectó la venta de no alcohol pues en diferentes lugares, pero pues tuvo su encanto también, ¿no? Siempre